Dios les bendiga, paz de Cristo. Sean todos bienvenidos a este canal, Soldado de Jesucristo. Un canal donde se comparten enseñanzas de la palabra de Dios, enseñanzas acerca de la doctrina apostólica. Esperamos que esta enseñanza que se comparte a continuación sea de grande bendición para todos los hermanos y amigos que visitan este canal. Esta enseñanza ha sido titulada La doctrina de los apóstoles 100% como está escrito. En estos últimos tiempos hemos visto que muchas personas se han identificado como apostólicos del nombre de Jesús. Pero vamos a ver por la Escritura que algunos de estos hombres o predicadores que se han dado a conocer como apostólicos del nombre de Jesús, en realidad toman solamente unos puntos de la doctrina de los apóstoles y los aplican convenientemente a las enseñanzas de su organización. La doctrina de los apóstoles es completa, pero algunos hoy día toman solamente el bautismo en el nombre de Jesús y después mezclan sus propias doctrinas de hombres y engañan a muchas personas diciendo que son apostólicos. Pero vamos a ver por la palabra de Dios cuál es la verdadera doctrina apostólica 100% como está escrito. Y que toda la gloria y la honra y la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. En este video vamos a tocar estas doctrinas y vamos a referenciar y vamos a explicar cada una de estas doctrinas 100% como está escrito. No con argumentos de hombres, no con doctrinas de hombres, sino como Dios manda en su palabra y como está escrito 100%. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta enseñanza vamos a llevarla de una forma lineal. Se han tomado textos de algunas revisiones bíblicas y en cada texto se ha puesto un color a cada tema dependiendo de su contexto o de su uso, porque hay textos que hablan de dos temas. Entonces vamos a ver un texto con dos colores y depende del contexto que se esté hablando de un solo color. Entonces el color rojo nos va a servir para identificar los textos que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Los textos que se encuentran en verde nos van a servir para identificar los textos que hablan acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. El color amarillo nos va a servir para identificar todos los textos que hablan acerca de la transformación de nuestros cuerpos, de mortal a inmortal. El color café nos va a servir para identificar los textos que hablan del arrebatamiento. El color rosado nos va a servir para identificar las preguntas que le vamos a hacer a los textos, porque vamos a interactuar con el texto, vamos a interactuar con la palabra de Dios haciéndole preguntas a los textos y los mismos textos nos darán la respuesta 100% como está escrito.
sin llegar a poner un pensamiento extra bíblico, sin llegar a poner un argumento personal, hermanos. Esta enseñanza será transparente, esta enseñanza será honesta, esta enseñanza será 100% apostólica, 100% como está escrito, sin pensar más de lo que está escrito. En este contexto, en este orden de ideas, quiero presentar estos dos textos de la palabra de Dios que nos referencian o nos identifican como verdaderos creyentes en Dios y como verdaderos creyentes apostólicos, predicadores de la doctrina apostólica. Allí subrayado en azul están estos textos relevantes para marcar una frase importante. Primera de Corintios 4:6 nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Allí resaltado tenemos: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Entonces, esta parte que está resaltada allí, usted puede darse cuenta que dice claramente que ellos estaban escribiendo, o Pablo estaba escribiendo, y les estaba diciendo de que aprendieran de ese ejemplo, ¿sí?, de ellos, y era a no pensar más de lo que está escrito. Y dice que por causa de ese pensar más de lo que está escrito, por esta causa es que se pueden envanecer unos con otros. Entonces, mi hermano, creo que tenemos esa parte muy clara. Pensar más de lo que está escrito o ponerle mis pensamientos personales o los argumentos propios encima del texto, eso se le llama eisegesis, una mala interpretación, una mala exégesis. Les voy a poner un ejemplo de lo que es una mala exégesis o lo que se conoce como eisegesis. En Apocalipsis 4:1 se ha escuchado argumentos que dicen de que cuando el apóstol Juan es llevado en el espíritu a esa visión celestial, entonces hay un argumento que dice que allí Juan representa a la iglesia siendo raptada al cielo. Obviamente que estos argumentos son argumentos propios, argumentos personales y no son bíblicos. El texto no dice eso. Por lo tanto, estas personas que usan estos argumentos están envanecidos. No importa el título que tenga, porque si decimos ser apostólicos 100% es porque creemos 100% como está escrito y no tenemos necesidad de agregarle absolutamente nuestros pensamientos personales al texto, porque vamos a dejar que la escritura se explique por sí misma, que la escritura se interprete por sí misma. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Primera de Pedro 4:11 también nos dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que como creyentes en Dios y creyentes en su palabra, y si decimos ser apostólicos es porque creemos 100% en la doctrina apostólica como está escrito. Y que si hay algo que no está escrito, no importa si yo lo creo, pero no está escrito, hermano, ahí es donde nosotros debemos escoger a quién le creemos, si a los hombres o a Dios. Porque sé que hay predicadores prominentes y muy famosos y muy populares, pero hermano, esto no se trata de popularidad. Esto no se trata de autoridad o quién es más famoso, se trata es de Dios y de lo que está escrito. Y así que si nosotros nos hacemos llamar predicadores apostólicos del Evangelio, tenemos que ser coherentes en predicar 100% como está escrito
y no como los hombres están reinterpretando la escritura. Y toda la gloria es para el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí tengo un texto que es el texto de 1 Corintios 15:23. Para los que han leído el contexto de 1 Corintios 15, nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo, o sea, la resurrección de los justos. Y en este contexto de la resurrección que nos está hablando allí el apóstol Pablo, en el versículo 23 nos dice lo siguiente: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Allí a la mano derecha tenemos el texto en griego que nos dice: Hekastos de ento idio, tagmati apargi Christos epita y tu Christu en ti parusía aptu. Entonces vamos aquí a resaltar esta parte. Allí está el texto en rojo, es el texto que nos habla de la venida de Cristo, y el texto en color verde es el que nos habla de la resurrección de entre los muertos en Cristo, los muertos en Cristo. La parte en verde dice y tu Christu, que es la que se traduce los que son de Cristo. Aquí está hablando de la resurrección. Entonces, en la resurrección nos está diciendo que cada uno resucitará en su debido orden, Cristo como el primero. Y luego los que son de Cristo, es que aquí tenemos una expresión de complemento del nombre que se puede traducir como una posesión, los que le pertenecen a Cristo, o sea, los muertos en Cristo, en su venida. Entonces allí tenemos en ti parusía aptu. El término que se traduce como venida es el término en griego parusía. Entonces, como lo vemos allí, tenemos aquí el término parusía y aquí tenemos los respectivos significados que nos da la concordancia exhaustiva Strong. Como usted lo puede ver allí, los significados que le han dado a esta palabra es advenimiento, presencia o venida. Es el término que se ha traducido como venida. Entonces el apóstol Pablo en este texto de 1 Corintios 15:23 nos enseña que la resurrección de los creyentes en Cristo es en la parusía de Cristo, o sea, en la venida del Señor. Nos lo está diciendo de una manera muy clara, que la resurrección de los muertos va a ser en la venida de Cristo, en referencia a la segunda venida de Cristo, como nos señala este texto que tenemos allí. Ahora, vamos a hacerle una pregunta al texto. Al texto de 1 Corintios 15:23. ¿Cuándo ocurre la resurrección de los muertos en Cristo? El mismo texto nos dará la respuesta. No tenemos que agregarle pensamientos propios, pensamientos personales. No tenemos que hacer malabares para tratar de explicar esto, porque la palabra de Dios es explícita, es muy clara, y la misma palabra explica la palabra, la misma escritura explica a la misma escritura. O sea que la interpretación que vamos a dar es la interpretación que nos está dando la escritura, sin ponerle un pensamiento más, una palabra más, solamente como está escrito. Entonces nos dice que la resurrección de los muertos, la respuesta es cuando, la respuesta que nos da el texto es en
su venida, o sea, en la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, en la venida de Cristo, en esa segunda venida de Cristo, es que los muertos en Cristo van a resucitar. El texto nos lo dice allí claramente. Primera de Tesalonicenses 4:15, hay una parte allí subrayada en azul, que tenemos aquí, y una parte subrayada en rojo. El azul es para resaltar algunos comentarios y el rojo nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:15, usted lo puede leer detenidamente, nos dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, un comentario importante aquí, note que el apóstol Pablo se está mencionando, eso es un verbo en primera persona plural, se está mencionando dentro de esas personas que han quedado vivas hasta la venida del Señor. Allí nos estaba mencionando en el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 4 la segunda venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Allí en rosado tenemos una pregunta que le vamos a hacer al texto y el texto nos va a responder, el texto nos va a dar la respuesta. ¿Hasta cuándo habremos quedado? La respuesta es hasta la venida del Señor, como dice el texto. El apóstol Pablo se incluía entre aquellos que habrían quedado esperando al Señor hasta su segunda venida. O por lo menos eso es lo que el apóstol Pablo nos da a entender en ese escrito que él tiene allí, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hoy día hay algunos predicadores famosos que dicen que algunos creyentes se van en un rapto antes de la gran tribulación, y de pronto otros creyentes tibios se van a quedar a pasar la gran tribulación, a tener que esperar la segunda venida de Cristo. Aquí vemos que ese argumento está salido del contexto y es solamente argumentos de hombres, porque el mismo apóstol Pablo creía que él era uno de los que iba a quedar hasta la venida del Señor. Y ya vimos que en el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15:23 nos dice que la resurrección de los muertos acontece en la segunda venida de Cristo, en la venida del Señor, en la parusía del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí está subrayado en verde esa parte que habla de la resurrección. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una expresión, porque una conjunción allí subrayada en azul. Hay que hacer un comentario importante acerca de esto. En la próxima diapositiva explico por qué está subrayada allí en azul. Mientras tanto, vamos analizando esta pregunta que tenemos allí en rosado, que le vamos a hacer al texto y el mismo texto nos va a responder. ¿Por qué nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron? Entonces allí está la respuesta. Porque es una introducción a una oración subordinada causal. Una oración subordinada causal, ya les voy a mostrar qué significa. Una oración causal demuestra y explica la causa de lo que se ha mencionado anteriormente. Allí tenemos un ejemplo, allí está el mismo texto en el lado izquierdo. El ejemplo es Mateo 1:21, un ejemplo de una oración causal para entender qué es lo que se está explicando allí.
Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces allí tenemos un porqué. Un porqué es una causalidad y es conocido como una oración causal, o sea, está explicando una causa de algo que se dijo. Entonces, para formular una pregunta, una oración causal, se hace una pregunta de ¿por qué? Entonces, la pregunta que se le puede hacer al texto es: ¿por qué se llamará su nombre Jesús? Entonces el texto le va a responder a usted con el por qué. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué se le iba a poner por nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4 tenemos una oración subordinada causal, o sea que nos está dando la explicación del por qué se dijo lo que se dijo en el versículo 15. Acordémonos, volviendo acá atrás, que en el versículo 15 nos está hablando de la venida del Señor, como tenemos allí, usted lo puede ver acá. En el versículo 15 nos está diciendo que los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note que aquí está hablando expresamente de la venida del Señor. Y en el versículo 16 nos está explicando por qué el apóstol Pablo está diciendo que los que vivimos, que los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Esta es la pregunta. Porque allí tenemos también la respuesta. Esta respuesta es la causa de lo que se dijo en el versículo 15, hablando acerca de la venida del Señor. Y en el versículo 16 y posteriormente también el versículo 17 nos explica el por qué se dijo lo que se dijo en el versículo 15. ¿Por qué debemos explicar y enfatizar tanto en esto? Porque algunos predicadores famosos y populares hoy día se han tomado el versículo 16 y el versículo 17 como textos referentes a un rapto antes de la gran tribulación. Pero como vemos, el versículo 16 y el versículo 17 nos están conectando a una causa de un porqué de lo que se dijo en el versículo 15, y lo que se dice en el versículo 15 contextualmente es que se está hablando de la venida del Señor, o sea, de la segunda venida del Señor. Entonces el texto y los argumentos que han tomado para hablar de un rapto que no existe son estos textos que en realidad están hablando es de la segunda venida del Señor. Ahora, una pregunta que le podemos hacer del texto de 1 de Tesalonicenses 4:16 es: ¿quiénes resucitarán primero? La respuesta allí es explícita, diciendo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se refiere a un orden, al orden en su venida, que ya lo vamos a explicar más adelante. Espero que con la ayuda del Señor haya quedado claro lo que es una oración causal. Entonces aquí tenemos varias expresiones importantes, allí están subrayados en azul, comentarios importantes, en rojo la parte que habla sobre la venida del Señor, en rosado donde está la pregunta. Entonces vamos a analizar estos dos textos que nos hablan de la segunda venida y de la resurrección. Entonces
usted como puede ver allí en azul dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado en rojo hasta la venida del Señor, nos habla de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces la pregunta que le vamos a hacer al texto es conforme a como el texto nos lo está explicando, que dice: ¿por qué nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron? Allí está la respuesta en el versículo 16 y es: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, allí tenemos la resurrección. Esta partecita subrayada en rojo, la subrayé rojo porque es una parte importante de un argumento que han expresado, y es que cuando dice descenderá del cielo, entonces dicen que descenderá del cielo a la tierra. Verdaderamente en los propios contextos que nos habla, encontramos verdaderamente a qué partes que desciende el Señor. Lo dice claramente los textos subsiguientes y posteriores, donde nos dice que el Señor desciende a las nubes. Siempre que hablamos de motricidad, y cuando hablamos de preposiciones de lugar o expresiones locativas, siempre hablamos de expresiones acompañadas con una dirección. Y cuando hablamos de dirección, siempre hablamos de una palabra que limita ese lugar hacia el cual se dirige esa dirección, un sujeto que se dirige hacia un lugar. El contexto mismo especifica de dónde a dónde, ¿sí? Entonces, allí no dice que Él descenderá del cielo a la tierra, solamente dice que descenderá del cielo, claramente. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos que la respuesta, que es una oración causal, el porqué que tenemos allí es una respuesta a lo que se nos presentó a la oración causal del versículo 15. Lo que se dijo en el versículo 15 está siendo explicado en el versículo 16, y posteriormente se sigue explicando lo que se dijo en el versículo 15 en el versículo 17. Ahora vamos a comparar estos textos que nos hablan de la segunda venida y el arrebatamiento. Entonces allí tenemos la parte en rojo que habla de la segunda venida, la parte en café que nos habla del arrebatamiento, el azul para resaltar algunos comentarios y el rosado para las preguntas que le vamos a hacer al texto. Entonces dice en el versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para, bueno, ese para allí subrayado en azul es una expresión de finalidad o de propósito, una conjunción que tenemos allí, recibir, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí hay un comentario importante acerca de esta parte que dice: y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta que le podemos hacer al texto es: ¿dónde recibiremos al Señor? El texto le da la pregunta, el texto le da la respuesta, ¿sí? Entonces dice que vamos a recibir al Señor en el aire, ¿sí? Entonces el contexto cuando dice que el Señor desciende del cielo no es a la tierra, porque nosotros vamos a encontrarnos con Él en el aire. El mismo texto se lo está diciendo claramente. ¿Dónde recibiremos al Señor? Recibiremos al Señor en el aire, no en la tierra, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro allí. Para es una expresión de finalidad o propósito, y allí esa expresión que dice: y así estaremos siempre con el Señor, significa que después de que seamos arrebatados al cielo, estaremos siempre con el Señor.
O sea que después de que estemos con el Señor, ya no vamos a esperar ninguna venida del Señor porque ya estamos con el Señor, ¿verdad? Pero hay algunos predicadores que enseñan que hay una venida que es antes de la gran tribulación y después otra venida que es después de la gran tribulación. La palabra de Dios no enseña eso. En realidad el apóstol Pablo ha sido muy claro y nos ha mostrado que habla de una sola venida y es la segunda venida de Cristo, donde los muertos van a resucitar, donde vamos a ser transformados y donde vamos a ser arrebatados. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos. Bueno, son varias versiones, usted puede revisar el mismo texto en varias versiones para ver cómo le dice. Dice: sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda carta de Tesalonicenses, acordémonos que ya el apóstol Pablo escribió la primera, y después de escribir la primera a los tesalonicenses y de hablarle de la venida del Señor y del arrebatamiento, ahora en la segunda les recuerda lo que les habló en la primera carta, que es acerca de la venida del Señor, como lo menciona el versículo 15 de primera de Tesalonicenses 4, y el arrebatamiento, como lo menciona el versículo 17 de primera de Tesalonicenses 4. Entonces, en ese contexto, él les vuelve a recordar y a mencionar que con respecto a lo que les mencionó en la primera carta acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con él, porque la Reina Valera lo traduce de esa manera, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí lo traducen de esta manera: y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Note que allí nos está hablando explícitamente de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo va a ser nuestra reunión con Él? Nuestra reunión con Él va a ser cuando seamos arrebatados al cielo y nos encontremos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí tengo otra versión del mismo texto que dice: cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Note que está hablando del regreso de nuestro Señor, o sea, de la segunda venida del Señor, y dice: nosotros nos reuniremos con Él. Note que aquí está hablando del arrebatamiento y de la segunda venida y el arrebatamiento. Entonces nos está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 15:23 que en su venida, o sea, cuando Él regrese, es que los muertos van a resucitar. Entonces, note usted cómo es contextual y paralela la enseñanza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, en 1 Corintios 15:23, lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y lo que está diciendo en 2 Tesalonicenses 2 es comparativo y paralelo a la misma enseñanza, y el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo mismo, que cuando el Señor Jesucristo regrese es cuando va a ocurrir la resurrección de los muertos y luego el arrebatamiento, y vamos a ver ese orden bien explicado. Aquí tenemos dos preguntas que le vamos a hacer a este texto. Estas dos preguntas es: ¿cuándo nos reuniremos con Jesús? El texto le responde: cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Cuando nuestro Señor Jesús regrese es que nos vamos a reunir con Él. Allí está la respuesta. Sin agregarle más de lo que está escrito, el mismo texto nos está respondiendo. Segunda pregunta: ¿quiénes se reunirán con Jesús? Nosotros nos reuniremos con Él. Allí está la respuesta, allí está la pregunta que el mismo texto nos formula y la respuesta que el mismo texto nos formula, sin tener que agregarle argumentos de hombres, sin tener que hacer malabares para tener que explicar algo, porque en este texto se ha escuchado la siguiente argumentación que es un poco extraña en cuanto a este texto. Entonces aquí tenemos en varias versiones reunidas
el mismo texto de 2 de Tesalonicenses 2, el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2, para que usted los pueda analizar en varias versiones bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, esta versión que dice de esta manera, esta versión es la Reina Valera 1909 y nos dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Note que es curioso cómo lo traducen esta versión, ¿verdad? Y en vez de reunirnos con Él, menciona ser recogidos a Él, o sea, hacia Él, o más estrictamente por Él, ¿sí? Nos habla de un recogimiento. Ahora, como hay varias versiones, entonces he tomado aquí este aspecto que es la palabra, como lo tenemos ahí. Allí tengo subrayada esta palabrita que es reunión, subrayada en azul, y aquí tengo el significado de esta palabrita en la concordancia exhaustiva Strong. Entonces el texto en griego que tenemos aquí tenemos el mismo texto en griego, como usted lo puede ver, que dice erotomen de himas adelphi hiper tis parusías tu Kyriou himon Jesu Christou que himon episinagogis ep afton. Entonces tenemos esta expresión subrayada en azul, que ya mostré que es el que se traduce como reunión y se traduce recogimiento. Entonces allí en la mano derecha, aquí les voy a mostrar esta parte, es el término usado allí. Como usted puede ver, este término significa recoger sobre el mismo lugar, juntar o agolpar. ¿Por qué colocó este significado? Porque se ha escuchado un argumento un poco extraño acerca de la interpretación de este texto, algo que el texto no nos quiere decir. Y el argumento es el siguiente, que supuestamente donde dice que respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, entonces se ha escuchado un argumento que dice que es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros venimos reunidos ya con Él. Obviamente eso no es lo que le está diciendo el texto. Y es lamentable oír estas clases de argumentos que son faltos de seriedad y faltos de honestidad, porque el mismo texto le está diciendo y le está aclarando, el apóstol Pablo se lo está diciendo claro, que nuestra reunión con Él o el recogimiento que el Señor Jesucristo va a hacer para recoger a su iglesia, a sus escogidos, va a ser cuando el Señor Jesucristo regrese en su venida. Eso es lo que le está diciendo el texto. Por eso le hicimos las preguntas al texto. Usted puede darse cuenta aquí en las preguntas al texto, ¿cuándo nos reunimos con Jesús? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Y quiénes se van a reunir con Jesús? Nosotros nos vamos a reunir con Él. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Esto es contextual con 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 4, 15, 16, 17 y 2 Tesalonicenses 2. Es el mismo escritor que nos está diciendo lo mismo en Corintios, en la 1 Tesalonicenses y en la 2 Tesalonicenses. Nos está diciendo exactamente lo mismo, que cuando el Señor Jesucristo regrese o el Señor Jesucristo en su venida, es que va a resucitar a los muertos, es que va a arrebatar a los escogidos. Cuando el Señor Jesucristo regrese es que nos vamos a reunir con Él. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, nos resucite, nos arrebate, ahí es cuando nos vamos a reunir con Él y así estaremos siempre con el Señor. Allí está el mismo texto en varias versiones, usted puede revisarlas, usted puede mirar aquí, por ejemplo, esta versión nos dice, lo siguiente:
Mire, esta versión nos dice: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Note cómo traducen esta palabra como recogimiento, ¿sí? Porque está hablando de eso, de recoger, de agolpar o de juntar. Aquí hay otra versión, usted la puede leer allí, es esta versión. Dice: en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Os rogamos, hermanos. Entonces, note que allí nos habla claramente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, refiriéndose al arrebatamiento. También encontramos textos acerca de la segunda venida del Señor en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 1, versículo 10, que nos dice en el versículo 7: y que a ustedes los que sufren les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Entonces aquí tenemos dos preguntas que le podemos hacer al texto y el mismo texto nos va a responder. ¿Cuándo nos dará el descanso? ¿Sí? El descanso nos lo dará en el día en que el Señor Jesucristo aparezca con sus ángeles poderosos, ¿sí? Ese es el día que nosotros vamos a recibir ese descanso. ¿Por qué? Porque vamos a recibir nuestra redención total de nuestros cuerpos. Segunda pregunta: Jesús, ¿con quién viene acompañado? Le dice allí el texto: viene acompañado con sus ángeles poderosos. Jesús en la segunda venida no viene con la iglesia, porque la iglesia no ha sido arrebatada. Entonces, hermanos, es mejor creer a lo que está escrito y no a lo que se escucha por ahí comúnmente de predicadores famosos o populares. Es mejor creer a lo que está escrito, hermano, porque como dice la palabra de Dios, que en los postreros días se van a levantar falsos maestros, enseñando mentiras y engañando. Entonces, hermano, creo que nosotros tenemos que estar alertas y despiertos, porque hoy día ha salido mucho predicador engañando a los creyentes de esta forma, cambiándole lo que está escrito, hablándole de un rapto secreto que no existe por ningún lado de la escritura. La palabra de Dios es muy clara, 100% como está escrito, que el arrebatamiento es en la segunda venida de Jesucristo, y vamos a seguir analizando por la gracia de Dios. En el versículo 10 encontramos que dice: aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Una pregunta al texto de 2 Tesalonicenses 1:10 es la siguiente: ¿cuándo recibirá alabanza y gloria de su pueblo santo? O sea, Jesús, ¿cuándo recibirá esa alabanza y esa gloria de su pueblo santo? Aquel día cuando Él venga o cuando Él regrese. Se lo está diciendo el texto allí claro, porque el día que Él regrese en su segunda venida es que nosotros nos vamos a reunir con Él. Entonces nosotros le vamos a alabar y a glorificar, porque es nuestro Salvador y cumplió con las promesas que Él nos hizo a nosotros, la redención total de nuestros cuerpos. Allí tenemos otro texto que es Hebreos 9:28. Algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que este escrito de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Algunos dicen que no. A mi parecer, creo que estos escritos de Hebreos son muy similares a los escritos del apóstol Pablo. Entonces, algunos creen que fue el apóstol Pablo, otros creen que fue Bernabé, otros creen que pudo haber sido Apolos. En fin, el escritor que haya sido nos da un dato muy importante acerca de la segunda venida del Señor y qué es lo que va a pasar en esa segunda venida del Señor. Notemos, hermanos. Hebreos 9:28 dice lo siguiente: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados.
Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Entonces allí tenemos varios aspectos importantes que nos está diciendo este texto. Independientemente si lo escribió el apóstol Pablo o no, note lo que el escritor coincide concretamente, objetivamente y explícitamente con lo que dijo el apóstol Pablo. Pregunta, ¿para qué volverá otra vez? O sea, el Señor, ¿para qué volverá otra vez? Dice la respuesta, la finalidad, el objetivo es para salvar a todos los que esperamos su venida. Note cómo el mismo texto le responde a usted, hermano. Y es muy claro lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces podemos ver, hermano, usted puede ver por medio de esta claridad de estos textos cómo la escritura se explica ella misma y no tenemos necesidad de ponerle argumentos encima, argumentos de hombres, porque hay que creer como está escrito, ¿sí? Si a usted le dijeron que usted se iba antes de la venida del Señor, entonces mire bien qué es lo que usted está creyendo, porque lo que está escrito dice es que nosotros vamos a ser arrebatados es cuando el Señor vuelva, que vamos a ser salvos es cuando el Señor vuelva, o sea, en su segunda venida. Juan, el capítulo 14 y el versículo 3 nos dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí tenemos dos preguntas para el texto. ¿Qué hará el Señor cuando venga otra vez? Dice, nos tomará a Él mismo, ¿sí? Os tomaré a mí mismo. ¿Para qué vendrá otra vez? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si usted le hace la pregunta al texto, el texto le responde: ¿qué hará el Señor cuando venga otra vez? Nos tomará a Él mismo, ¿sí? Lo dice Él claramente. ¿Pero cuándo? Cuando Él venga otra vez. El texto allí es claro, hermano. Y la gloria sea para el Señor Jesús. Ahora vamos a hablar del arrebatamiento. El arrebatamiento en la palabra de Dios es mencionado de varias formas, ¿sí? No es solamente mencionado como el arrebatamiento, sino que es mencionado, uno, como el arrebatamiento, que lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17. 2, es mencionado o llamado el recogimiento, como lo encontramos en Mateo 24:31. Lo encontramos en Marcos 13:27 y también podríamos decir que este término lo encontramos en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2 versículo 1, porque el término también significa recoger. 3, se le llama el tomamiento. Tomamiento es la acción de tomar. El texto que acabamos de leer en Juan 14:3, donde Jesús dice: vendré otra vez y los tomaré. ¿Sí? A eso se le llama el arrebatamiento. Tomarnos es, mire cómo se le llama también, el Señor le dice: los tomaré. Y allí nos está hablando del arrebatamiento. Y 4, nuestra reunión con Él. 2 de Tesalonicenses 2:1, que lo traducen nuestra reunión con Él, pero el término allí habla también de recoger, del recogimiento. Entonces tenemos estas expresiones que nos dice allí la escritura de manera muy clara acerca del arrebatamiento, y vamos a ir desarrollando el orden de estos acontecimientos para tener muy claro y ser muy explícitos acerca de estos acontecimientos como los menciona la palabra de Dios. En Marcos el capítulo 13 versículo 26 encontramos que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Allí está subrayado en rojo, la segunda venida, vendrá en las nubes, ¿sí? Con gran poder y gloria. La pregunta que le podemos hacer al texto es la siguiente: ¿dónde veremos viniendo al Hijo del Hombre? Vendrá en las nubes,
¿sí? Vendrá en las nubes. Nótelo como lo dice allí, ¿sí? Marcos 13:27, note lo que nos dice acá. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Bueno, allí el término juntar también es el término episinago, el término que acabamos de ver que se usó en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1, es el mismo término, que puede ser juntará o recoger. Entonces enviará a sus ángeles y recogerá o juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Cuál es la pregunta que le podemos hacer allí al texto? La pregunta es, ¿desde dónde juntará a sus escogidos? La respuesta allí es clara, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Allí nos está hablando del arrebatamiento, del recogimiento o de nuestra reunión con Él, como lo quiera usted mencionar o como lo quiera llamar. Allí se lo dice y se lo expresa de una manera muy clara y muy contundente, y dice que este recogimiento va a ser desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Note allí cómo nos está hablando claramente del arrebatamiento, ¿sí? Marcos 24:30, allí nos dice, entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. En el versículo 31, note que aquí el versículo 30 nos habla de la segunda venida, y en el versículo 31 nos habla del recogimiento o arrebatamiento. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan, allí se usa el término episinago, o recojan a mis seguidores, ¿sí? Allí se usa el término, aquí lo he compartido para que podamos analizarlo, es el mismo término que se usó en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, que es recoger, sobre el mismo lugar, juntar y agolpar. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la resurrección y la transformación, porque va a haber una resurrección y la transformación. Entonces allí tenemos 1 Corintios 15:51, que nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el versículo 52, que es el versículo siguiente, nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí hay una pregunta que le podemos hacer al texto, y es ¿cuándo seremos transformados? Dice a la final trompeta. En esta final trompeta nos está hablando expresamente de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo acontece la resurrección de los muertos? A la final trompeta. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo nos dice en el versículo allí del 1 Corintios 15, en el mismo capítulo, el versículo 23, nos dice que la resurrección de los muertos acontece en su venida. Y aquí en el mismo capítulo, en el versículo 51 y 52, dice que es que los muertos van a resucitar, es a la final trompeta. Entonces, claramente nos está diciendo allí que la venida de Jesucristo es a la final trompeta. Y a la final trompeta es que los muertos van a resucitar y van a ser transformados, como nos dice el texto allí, a la final trompeta. Entonces, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note el orden que va allí. Entonces, viene Jesucristo, suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan incorruptibles, porque allí están
Note que en 1 Tesalonicenses 4 dice los que hayamos quedado vivos esperando la venida del Señor. O sea, van a estar los que están vivos y los que van a resucitar de manera incorruptible. Y cuando resuciten los muertos en Cristo de manera incorruptible, todos nosotros seremos transformados, ¿sí? Seremos reunidos y seremos arrebatados. En 1 Juan, el capítulo 3, versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, allí tenemos dos preguntas que le vamos a hacer al texto. Primera pregunta: ¿cuándo seremos semejantes a Él? Cuando Él se manifieste. Otra pregunta puede ser: ¿cuándo se va a manifestar? Ya nos los explicó el apóstol Pablo, que es a la final trompeta cuando Él va a aparecer o se va a manifestar. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. Porque para poderle ver tenemos que ser semejantes a Él. Por eso tendremos que tener cuerpos incorruptibles, y por eso se habla de una transformación, para poder ser arrebatados e ir a recibir al Señor, reunirnos con Él y así estar siempre con el Señor. Después de que seamos arrebatados, vamos a estar siempre con el Señor. Filipenses 3:21 también nos menciona la transformación de nuestros cuerpos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para, aquí tenemos una oración de propósito o de finalidad, que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces vamos a tener cuerpos semejantes a los de Jesucristo para poderle ver tal como Él es. Si no, no fuera posible. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces allí está la pregunta: ¿para qué será la transformación de nuestros cuerpos? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, ¿sí? Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿quiénes seremos transformados? Dice: todos seremos transformados. Todos. Está hablando de los muertos en Cristo y de los que están vivos en el momento de la venida de Jesucristo. Todos seremos transformados. En Marcos, el capítulo 14, versículo 62, dice: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pregunta: ¿cómo verán al Hijo del Hombre? Viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes. Así es como se va a ver venir, en las nubes. Allá en las nubes, cuando Él desciende del cielo, desciende a las nubes. El texto lo está diciendo muy claro y ya lo hemos visto en otros textos. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo sea presentado, cuando el Señor Jesucristo venga. Pregunta que se le hace al texto allí es: ¿cuándo va a ser hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra? ¿Cuándo? La respuesta se la da usted el mismo texto: cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, en la venida de Jesucristo, ¿sí? Ahí es cuando nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo. Primera de Pedro 4:13 dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces allí tenemos una oración de propósito y finalidad y una pregunta: ¿para qué debemos gozarnos en los padecimientos de Cristo? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Ahí está hablando de la segunda venida, de la revelación de su gloria. Cuando nosotros nos encontremos con Él, veamos su gloria, seamos semejantes a Él. Segunda de Pedro 1:16 nos dice: ¿por qué nos hemos
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí la pregunta que le vamos a hacer al texto es la siguiente: ¿cómo dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Entonces, así fue como dieron a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas, ¿sí? No siguiendo fábulas como el rapto. El rapto es una fábula, hermano. Sin ánimo de ofender, hermano, a nadie, si usted abrazó esa enseñanza, es hora de que la deseche, hermano, porque eso no es bíblico. No importa si el predicador que se la enseñó es muy famoso, muy popular. Aquí no estamos siguiendo gente popular ni gente famosa, sino que estamos creyendo como está escrito la palabra 100%. Ahora vamos a ver a continuación lo que es el orden de estos acontecimientos. Ya los vimos por la palabra de Dios más o menos, pero ahora vamos a aclarar bien estos acontecimientos en el orden que se nos presenta según la escritura. Entonces, primero, el primer acontecimiento de los que mencionamos aquí empezando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, allí tenemos los textos: Marcos 13:26, 1 Corintios 15:23, 1 Tesalonicenses 4:15, 2 Tesalonicenses 2:1, Hebreos 9:28, 2 Tesalonicenses 1:7. Allí tenemos estos textos que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, ¿sí? Que es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede verlas allí, son los textos que ya anteriormente hemos analizado. Usted los puede analizar con más detenimiento para que examine si hablan de la segunda venida o no. Ese es el orden de los acontecimientos, segunda venida, de los acontecimientos que hemos presentado en la enseñanza, porque obviamente que hay acontecimientos anteriores y más acontecimientos posteriores, pero estamos analizando expresamente estos acontecimientos, que son la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, la transformación y el arrebatamiento. Entonces, en el orden que vamos, primero es la venida de nuestro Señor Jesucristo, segundo, lo que acontece es la resurrección de los muertos y seguidamente la transformación de nuestros cuerpos. El orden que nos está mostrando allí es que viene nuestro Señor Jesucristo, suena la final trompeta, envía a sus ángeles, da una voz de mando, resucitan los muertos en Cristo con cuerpos incorruptibles, y los que hayamos quedado seremos transformados, y cuando todos seamos transformados vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor. Allí están los textos que confirman acerca de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. 1 Corintios 15:23, 1 Corintios 15:51, 1 Corintios 15:52, 1 Juan 3, el versículo 2, Filipenses el capítulo 3, versículo 21, 1 Tesalonicenses 4:16. El arrebatamiento, entonces, en este orden: primero, la venida del Señor Jesús, segundo, la resurrección y la transformación. Seguidamente tenemos el arrebatamiento, ¿sí? El arrebatamiento. Después de la venida, después de la resurrección y la transformación, viene el arrebatamiento. Allí tenemos los textos: 1 Tesalonicenses 4:17, 2 Tesalonicenses 2:1, Juan 14:3, Marcos 13:27, Marcos 24:31. Usted los puede analizar todos, aunque ya estos textos ya los vimos anteriormente porque fuimos explicando por partes. Aquí ya solamente estamos ordenando lo que hemos visto para tener claro el orden de los acontecimientos, como usted lo puede ver allí. Entonces, siguiendo con el orden, entonces tenemos lo siguiente. Cada orden va explicado allí con un texto bíblico. Primero, el Señor viene sobre las nubes. 2, viene en llamas de fuego. Allí están los textos.
3. Viene con sus ángeles. 4. Dará su voz de mando. 5. Primero resucitan los muertos incorruptibles. 6. Luego los que estemos vivos seremos transformados en incorruptibles. 7. Enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. 8. Seremos arrebatados o tomados. 9. Recibiremos al Señor en el aire. 10. Nos reuniremos con Él. 11. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, hasta ahí va el orden de los acontecimientos que nos menciona allí, hasta donde estaremos siempre con el Señor. Después de que seamos arrebatados, ya estaremos siempre con el Señor. Donde el Señor vaya, estaremos nosotros con Él, ¿sí? Entonces, de ahí partimos para poder comprender los demás acontecimientos escatológicos. Debemos entender por lo menos esta parte fundamental y básica de estos acontecimientos escatológicos, que es desde la segunda venida hasta nuestra reunión con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la presentación de esta enseñanza, Doctrina Apostólica 100% como está escrito. Allí se usaron traducciones como la Reina Valera 1960, 1909, 1602, Reina Valera actualizada, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Biblia de lenguaje sencillo, Nuevo Testamento griego, Biblia de castellano antiguo. Se usaron estas versiones. Usted puede examinar también los textos en cada versión y usted se dará cuenta, usted analizará, usted llevará su línea de comprensión de la Escritura, un estudio acerca de la Escritura. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, debemos creer como está escrito. No simplemente debemos creer algo porque lo dijo alguien famoso o alguien que es muy popular, hermano. Debemos despertar del conformismo, porque hoy día, hermano, nos da pereza estudiar la palabra de Dios. No queremos estudiar, solamente queremos que nos hablen de bendiciones materiales y económicas, hermanos, y por medio de esta predicación de evangelios de prosperidad han engañado a muchas personas con falsas promesas, como por ejemplo nos vamos en un rapto antes de la gran tribulación, hermano. Esos son falsas ilusiones. Por eso nosotros debemos estar apercibidos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hermanos. Debemos poner en práctica lo que está escrito, no simplemente leerlo por leerlo y creer y enseñar otras cosas que no están escritas, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a creer, a enseñar y a predicar como está escrito, hermano, sinceramente, transparentemente, honestamente, como dice la Escritura, hermano, porque debemos ser fundamentados es en la Escritura, no en palabras ni en doctrinas de hombres. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Espero que estas enseñanzas hayan sido de bendición, que las compartas con los amigos y con los hermanos para que ellos también reciban bendición y edificación de parte de la palabra del Señor, para que sean edificados en Cristo. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos. Maranata.